Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos. Mi nombre es Mónica Prince, soy psicóloga y docente, actualmente estudiante de primer semestre de la especialización en infancia, adolescencia y desarrollo familiar. En el día de hoy vamos a estar hablando un poco de la revisión de artículos científicos sobre abuso sexual infantil, pero desde el abordaje de la psicología. Para poder escoger estos 3 artículos científicos en los cuales quise indagar información para poder complementar la que ya tenía y profundizar en este tema, que es un tema de salud pública, tuve en cuenta 3 aspectos esenciales. Desde mi rol, evidentemente, como psicóloga y como docente, quise conceptualizar todo lo relacionado con abuso sexual infantil, los factores de riesgo, factores protectores, la sintomatología. Además de ello, quise indagar sobre las consecuencias a nivel psicológico, productos evidentemente del abuso sexual, y además desde el rol como psicólogos, desde el rol desde la terapia psicológica, y investigar sobre aquellas intervenciones a nivel psicológicas que se daban en víctimas de violencia sexual, abuso sexual. La particularidad de estos 3 artículos es que los 3 tienen una revisión a nivel sistemática. ¿Qué quiere decir? Que utilizan como base diferentes artículos que salen de bases de datos científicas para unir toda la información y dar un concepto a nivel general de las diferentes variables. El primer artículo utilizado fue abuso sexual en niños, niñas y adolescentes, factores de riesgo y sintomatología. Este artículo en particular divide los dos factores de riesgo. Por un lado, entre ellos menciona la edad, dice que los niños y los adolescentes son más influyentes al abuso sexual. Además nos habla del componente de género, en el cual las tasas más altas están en víctimas de abuso en mujeres, en niñas, a diferencia de los hombres. Sin embargo, se trata mucho de hablar sobre las víctimas en hombres para visibilizar que la problemática también se da en ellos. Además, interfiere que factores como el desarrollo cerebral, que se produce en primera infancia e infancia, y el desarrollo psicosocial, que se produce ya en la etapa del adolescente con todos los cambios y ajustes que éste tiene, se convierten en un factor de riesgo. Además, nos habla de la dinámica familiar, el tipo de crianza, los vínculos, el apego seguro, el inseguro, y además las diferentes estrategias de comunicación que se dan en la casa hacen que se conviertan en un factor de riesgo. De hecho, el artículo menciona que aquellas familias que son disfuncionales, que son monoparentales o que tienen una dinámica familiar hostil, presentan un riesgo súper alto. Al finalizar del artículo también se habla la parte de sintomatología. Este habla sobre sintomatología a corto plazo y hace referencia a que son alteraciones más de la conducta, del comportamiento y de las emociones, mientras que a largo plazo hace parte más de sintomatología grave que conduce a un trastorno mental. El segundo artículo nos habla sobre las consecuencias psicopatológicas, pero en la vida adulta, y se centra precisamente en la vida adulta porque muchas veces los síntomas que padece la víctima son reflejados en la etapa de la adultez, y además estos deciden muchas veces hablar en la etapa de la adultez. Este artículo ofrece conceptualización desde qué significa para la Organización Mundial de la Salud hasta que entra dentro de el abuso sexual infantil, el tocamiento, la penetración, las insinuaciones, entre otras. Además, nos manifiesta que el abuso sexual infantil con contacto físico tiene repercusiones más graves a nivel psicológico que el que no lo tiene. Además, nos habla de este abuso sexual dentro del contexto familiar, manifestando en primera instancia que por estar dentro del contexto familiar hay una predisposición a que este abuso sea prolongado en el tiempo, y que además, en lo que respecta al contexto familiar, como tenemos a la familia como ente protector y que garantiza los derechos de niños, niñas y adolescentes, la tasa no es clara porque muchas familias prefieren no denunciar. Asimismo, este artículo nos habla sobre los síntomas a nivel físico. Entre ellos menciona enrojecimiento en las zonas vaginales, secreción de flujo, entre otros. A nivel fisiológico, como dolor de cabeza, mareo, vómitos. A nivel emocional, como tristeza, inhibición, retraimiento, entre otros.
Y menciona un aspecto que es muy importante y relevante, y es la vinculación entre el abuso sexual infantil y la psicopatología. Y dice que si bien no existe una vinculación directa, es decir, no existe un estrés post-aborto, un estrés post-aborto, sí se dan sintomatologías graves que pueden repercutir ya sea a corto o a largo plazo. Finalmente, en la parte del artículo que aborda la intervención del abuso sexual infantil en niños, nos menciona que primero, la terapia cognitivo-conductual basada en traumas o centrada en traumas es la más eficaz a nivel científico, tiene un respaldo a nivel científico, mientras que las terapias que son psicodinámicas y las de tercera generación, aunque presentan un plus dentro del proceso terapéutico porque se centran en la historia personal, en la historia familiar de vida, en los recursos que tiene el paciente, aún faltan más investigaciones para poder evaluar la eficacia. Sin embargo, en las diferentes investigaciones que se pudieron leer respecto a las intervenciones, pues mencionaba que lo primordial es el enfoque cognitivo-conductual, las terapias que parten de este enfoque, porque permiten adaptarse a ese niño, niña o adolescente. Además, se centra en los síntomas para mitigarlos a través de técnicas como reestructuración cognitiva, técnicas de exposición, entre otras. Finalmente les comparto acá la referencia de los 3 artículos científicos y nada, básicamente con este espacio lo que quise fue desde mi rol como psicóloga indagar sobre estos artículos para que me permitiera tener un conocimiento más holístico sobre sintomatologías, sobre pautas de intervención y además sobre las consecuencias que muchas veces no solamente se manifiestan en la infancia, sino en etapas posteriores como lo son la adultez. Muchísimas gracias.